Bienvenidos señoras y señores a este nuevo video en tu canal Enfoca Ciencia. Mi nombre es Luis y te doy la bienvenida una vez más a este mundo llamado física. El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Es aquel movimiento en línea recta en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en el transcurso del tiempo manteniéndose firme. Un ejemplo que vemos todos los días es cuando prendemos nuestro carro en las mañanas y aumentamos la velocidad constantemente. A esto le llamamos aceleración. Te dejo algunas de las fórmulas y conversiones que estaremos viendo en este video para que las apuntes y las tengas a la mano para cuando las utilicemos. Muy bien, este es el problema. Vamos a leerlo para entender de qué se trata. Un piloto enciende su carro y acelera a razón constante por 3 minutos hasta llegar a los 40 km por hora. Vamos a dividir un poco el párrafo en varias partes para irlo anotando. Lo primero que nos dice es que el piloto enciende su carro y acelera a razón constante, es muy importante conocer esto, por 3 minutos hasta llegar a los 40 km por hora. Después de los 3 minutos dice que se mantiene 7 minutos a una velocidad constante. Esto lo entendemos que se mantuvo a los 40 km por hora. Después de esos 7 minutos y de esos 3 minutos, es decir, al minuto 10, finalmente acelera a una razón constante por 4 minutos hasta llegar a 40 km por hora. Y nos pide, calcula el valor de su primera y tercera aceleración en kilómetros sobre hora cuadrada y calcula la distancia total en los 13 minutos de recorrido. Esos 13 minutos de recorrido, recordemos que son los 3 minutos de la primera aceleración, 7 minutos de la velocidad constante y después 4 minutos de la última aceleración. Para entenderlo mejor, esta vez no pondremos primero una tabla de datos, lo que haremos es representarlo en esta gráfica. Si se fijan, aquí están las 3 etapas marcadas con una línea azul. Tenemos una gráfica de velocidad-tiempo donde la primer pendiente significa la primera aceleración. Después pasamos del minuto 3 al minuto 10 a una velocidad constante y finalmente tenemos una aceleración del minuto 10 al minuto 13. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar los datos de la primera etapa. Los datos de la primera etapa se encuentran en el primer renglón y en una parte del segundo. ¿Por qué? Porque dice que un piloto enciende su carro, esto quiere decir que su velocidad inicial es igual a 0 y su tiempo inicial es igual a 0 porque a partir de aquí empieza nuestro problema, y acelera a razón constante por 3 minutos hasta llegar a los 40 km entre hora. Aquí tenemos los datos, decimos que el tiempo inicial son 0 minutos porque a partir de ahorita empieza nuestro problema. Su velocidad inicial también son 0 km por hora porque apenas enciende el carro. Su tiempo final son 3 minutos porque es cuando acaba su primera aceleración, y su velocidad final son 40 km por hora porque es la velocidad final de la primera aceleración. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de tener los mismos valores, por lo que los minutos tenemos que pasarlos a horas. Recordemos que una hora son 60 minutos, por lo que vamos a crear nuestra tabla para poder convertir de minutos a horas. Acordémonos que la colocamos de esta manera para que los minutos arriba y abajo se vayan y podamos efectuar la operación 3 entre 1 por 1 entre 60, lo que daría 0.05 horas, que sustituyendo nuestros datos tenemos un tiempo inicial de 0 horas, una velocidad inicial de 0 km entre hora, un tiempo final de 0.05 horas y una velocidad final de 40 km por hora. Si observamos, nuestras unidades ya están iguales y ahora sí podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Una vez que ya obtenemos nuestros datos de manera correcta con las mismas unidades, ahora sí podemos obtener el valor de la primera aceleración. Recordando la fórmula que la aceleración es igual a la velocidad final
menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Sustituimos estos datos con los que ya tenemos y obtenemos que la aceleración es igual a 40 km sobre hora, que es la velocidad final, menos 0 km sobre hora, que es la velocidad inicial, entre 0.05 horas menos 0 horas. Al hacer las operaciones, obtenemos que nuestro primer dato, que es la aceleración número 1, son 800 km entre hora cuadrada. Muy bien, ya que tenemos la aceleración, ahora con los mismos datos tenemos que obtener el valor de la primera distancia, recordando que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Si sustituimos estos datos con los que ya hemos obtenido, tenemos que la distancia es igual a 0 por 0.05 más 800 por 0.05 al cuadrado entre 2. Como 0 por 0.05 es 0, simplemente hacemos la operación de la derecha y obtenemos que la distancia es igual a 1 kilómetro. Muy bien, ahora observemos nuestra tabla nuevamente para ver qué es lo que sigue. Aquí tenemos el segundo tramo que va desde los 3 minutos hasta los 10 minutos y a una velocidad de 40 km por hora. Si vemos el enunciado otra vez, vemos que después del segundo renglón, después de los 40 kilómetros, nos dice que se mantiene 7 minutos a una velocidad constante. Esto quiere decir que nuestros datos en este tramo de velocidad constante es el tiempo igual a 7 minutos y la velocidad igual a 40 kilómetros entre hora. Para esto tenemos que convertir las minutos a horas para tener las mismas unidades como hicimos en el primer tramo. Recordemos que una hora es igual a 60 minutos y otra vez tenemos nuestra tablita para poder hacer conversiones. En vez de 3 minutos ahora hemos colocado el 7. Los minutos arriba y abajo se van y al resolver nuestra multiplicación de 7 entre 1 por 1 entre 60 tenemos un resultado de 0.11667 horas. Simplemente sustituimos y tenemos el tiempo que es igual a 0.11667 horas y una velocidad de 40 km sobre hora. Y ahora sí podemos calcular la distancia. Recordando que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, tenemos que la distancia es igual a 40 km entre hora por 0.11667 horas. Resolviendo tenemos nuestro segundo resultado en el tramo 2, que es la distancia igual a 4.667 kilómetros. Una vez que ya tenemos nuestro valor de la distancia, volvemos a nuestra gráfica y observamos nuestro tercer tramo, que va de los 10 a los 13 minutos, tiene una velocidad inicial de 40 y una velocidad final de 80 km sobre hora. En nuestro enunciado podemos encontrar estos datos al final del segundo renglón y en todo el tercer renglón. Una vez que ya lo tenemos, nos vamos a nuestros datos y tenemos un tiempo inicial de 10 minutos y un tiempo final de 13 minutos, recordando que la tercera aceleración empieza en el minuto 10 y termina en el minuto 13. Tiene una velocidad inicial de 40 km sobre hora y una velocidad final de 80 km sobre hora. Observamos que el tiempo inicial y el final tiene 10 y 13 minutos. Hay que cambiar estos dos valores a horas. Recordando otra vez, una hora es igual a 60 minutos. Y teniendo el primer tiempo de 10 minutos, volvemos a nuestra tabla para poder convertir de minutos a horas. Eliminamos los minutos y nos quedan 10 entre 1 por 1 entre 60, tenemos un valor de 0.1667 horas. Colocamos nuestro valor y ahora los 13 minutos los convertimos a horas. Usamos el mismo método de la tabla. 13 minutos entre 1 es igual a 1 hora entre 60 minutos. Los minutos arriba y abajo se van, nos quedan simplemente las horas y el resultado es 0.2167 horas. Una vez que ya tenemos este resultado, ahora sí podemos calcular el valor de la tercera aceleración. Recordamos que la fórmula de aceleración es esta: aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Tenemos
que la aceleración es igual a 80 km sobre hora menos 40 km sobre hora entre 0.2167 horas menos 0.1667 horas. Hacemos el cálculo y tenemos que la tercera aceleración en realidad es la segunda aceleración, pero en el tercer tramo es igual a 800 km sobre hora cuadrada. Ya que tenemos los 800 km entre hora cuadrada, podemos calcular el valor de la tercera distancia. Recordando que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituyendo tenemos que es 40 por el tiempo, que el tiempo lo vamos a obtener restando el tiempo final menos el tiempo inicial, 0.2167 menos 0.1667, más la aceleración que es 800, que acabamos de calcular, por el tiempo al cuadrado, que es 0.2167 menos 0.1667, todo esto al cuadrado, y entre 2. El primer valor nos da 2 y en la segunda fracción el valor nos da 1. Por lo que la tercera distancia es 3 kilómetros de distancia. Una vez que ya obtuvimos esta distancia, ya tenemos todos los valores. Por lo que si nos venimos aquí a nuestro enunciado, ya tenemos el valor de la primera y tercera aceleración, que ambos son 800 kilómetros entre hora cuadrada. ¿Y por qué pasará esto? Esto pasa porque si nos fijamos, el tiempo de la primera aceleración se da en 3 minutos y de la tercera aceleración también se da en 3 minutos. Y la diferencia de velocidades de la primera y de la tercera, ambas son de 40 kilómetros. Dado que tenemos el mismo cambio de velocidades y el mismo tiempo transcurrido, tenemos como resultado que ambas son 800 kilómetros entre hora cuadrada. Calculamos ya la primera distancia, que es 1 kilómetro, la segunda distancia, que es 4.667, y la tercera distancia, que es 3 kilómetros. Con una simple suma podemos obtener que la distancia total en los 13 minutos de recorrido son 8.667 kilómetros. Y con esto damos por terminado el problema. Muchas gracias por haber visto este video y recuerda que si tienes más dudas sobre este tema o cualquier otro en física o matemáticas, puedes hacérnoslo saber en la caja de comentarios aquí abajo en la descripción de este video. No olvides seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube como Enfoca Ciencia. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video.